Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See remixyogurt.com. Hoy quiero hacerte una pregunta profunda y desafiante. ¿Conoces verdaderamente al Señor? No estoy hablando de saber sobre Él o de seguir ciertas prácticas religiosas. Me refiero a una relación tan íntima y genuina que tu vida misma se transforma. En Juan, capítulo 10, versículo 14, Jesús nos dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Estas palabras no hablan de un conocimiento superficial, sino de una conexión profunda entre el pastor y sus ovejas, entre Dios y sus hijos. Vivimos en un mundo donde es fácil confundir el conocimiento de Dios con la familiaridad de escucharlo en sermones, leerlo en libros o verlo en símbolos religiosos. Pero el conocimiento verdadero de Dios va mucho más allá. Se trata de vivir cada día en su presencia, escuchando su voz, siendo guiados por su Espíritu. En Jeremías, capítulo 29, versículo 13, Dios nos promete: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es el tipo de búsqueda que transforma y nos lleva a conocer al Señor en toda su plenitud. Al comenzar este mensaje, te invito a abrir tu corazón, a reflexionar y a preguntarte sinceramente: ¿estoy buscando al Señor con todo mi ser? ¿O solo conozco de Él sin haberlo experimentado realmente en mi vida? Que el Espíritu Santo nos guíe en este momento para que cada palabra nos acerque más a ese conocimiento profundo, auténtico y eterno de nuestro Dios. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Cuando hablamos de conocer verdaderamente al Señor, no nos referimos simplemente a tener información sobre Él. Mucha gente conoce de Dios, ha oído hablar de sus milagros, sus obras y sus promesas, pero aún así no ha experimentado una relación real con Él. Jesús mismo, en Mateo capítulo 7, versículo 23, advierte a aquellos que profesan conocerle diciendo: Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo muestra que no todos los que mencionan a Dios realmente tienen una relación con Él. Hay una diferencia significativa entre saber sobre Dios y conocerlo íntimamente. Conocer al Señor significa estar en comunión con Él, en una relación tan cercana que transformamos nuestra vida según su voluntad. La relación con Dios va más allá de la religión o de un conocimiento superficial. En Jeremías, capítulo 9, versículo 24, Dios nos invita a gloriarnos en entender y conocerle. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta llamada a entender y conocer a Dios subraya que Él desea que nuestra relación con Él sea el centro de nuestra vida, que no se limite a prácticas externas, sino que toque lo más profundo de nuestro ser. Dios es un Dios de relación. Desde el inicio de la creación, su deseo ha sido habitar en medio de su pueblo, estar en comunión con Él. En Génesis capítulo 3, versículo 8, leemos que Dios caminaba en el huerto en el fresco del día, buscando a Adán y Eva. Su propósito era estar con ellos, compartir con ellos, pero el pecado rompió esta comunión. Sin embargo, desde entonces, la intención de Dios siempre ha sido restaurar esa relación. A lo largo de la historia bíblica,
vemos cómo Dios, una y otra vez, llama a su pueblo a regresar a Él, a conocerle de verdad. Para conocer al Señor, debemos buscarle de todo corazón. No podemos acercarnos a Él con una actitud indiferente o a medias. En Jeremías, capítulo 29, versículo 13, Dios promete: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Esta búsqueda implica un deseo sincero de entender su voluntad, de obedecerle y de experimentar su presencia. No se trata solo de cumplir con una lista de requisitos o de asistir a un lugar de culto. Se trata de un anhelo profundo de estar en su presencia, de aprender de Él y de rendir nuestra vida completamente. Conocer al Señor también significa estar dispuestos a ser moldeados por Él. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, empezamos a entender que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, como dice Isaías, capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este conocimiento nos lleva a confiar en su sabiduría, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Es una relación de dependencia total, donde reconocemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Un verdadero conocimiento de Dios produce frutos visibles en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo nos habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando conocemos a Dios de verdad, estos frutos se manifiestan en nosotros porque su Espíritu trabaja en nuestro interior, transformándonos a su imagen. Nuestra vida cambia porque hemos experimentado su amor, su gracia y su perdón, y esto nos lleva a actuar de acuerdo con su carácter. Además, conocer al Señor significa que nuestra identidad se encuentra en Él. Ya no somos definidos por lo que el mundo dice de nosotros, sino por lo que Dios declara en su palabra. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos recuerda: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Saber quiénes somos en Cristo nos da propósito y dirección, y nos libera de la necesidad de buscar aprobación en otros lugares. La verdadera relación con Dios también implica obediencia. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Nuestro amor por Dios se demuestra en nuestra disposición a obedecer su palabra, no por obligación, sino por gratitud. Cuando conocemos a Dios y comprendemos su carácter, entendemos que sus mandamientos no son una carga, sino una guía para vivir en plenitud y en armonía con su propósito. Conocer al Señor nos lleva a confiar en Él en todo momento, incluso en las pruebas. En Job, capítulo 42, versículo 5, después de pasar por un tiempo de gran sufrimiento, Job dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Este versículo refleja la profundidad de la relación de Job con Dios, una relación que fue purificada y fortalecida a través de las dificultades. No fue hasta que Job experimentó a Dios de una manera personal y directa que pudo decir que realmente lo conocía. De la misma manera, nuestras pruebas nos permiten conocer más a Dios, ver su fidelidad y entender su cuidado. Otro aspecto crucial de conocer a Dios es reconocer su santidad y su majestad. Cuando Isaías tuvo una visión de Dios en el templo, exclamó en Isaías, capítulo 6, versículo 5, «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Conocer al Señor implica tener una reverencia profunda por su santidad y reconocer nuestra necesidad de su gracia y su misericordia.
No podemos acercarnos a Dios con orgullo o autosuficiencia, sino con humildad, conscientes de que es su gracia la que nos permite estar en su presencia. Dios desea que lo conozcamos a través de su palabra. La Biblia es la revelación de su carácter, su voluntad y su amor por la humanidad. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Cuando dedicamos tiempo a estudiar las Escrituras, permitimos que Dios nos hable, que nos enseñe y que nos transforme. Conocer a Dios es, en gran medida, conocer su palabra y permitir que ella moldee nuestra mente y nuestro corazón. También conocemos a Dios a través de la oración, que es el medio por el cual nos comunicamos con Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos exhorta a orar sin cesar. La oración no es solo una lista de peticiones, es un diálogo, una oportunidad para abrir nuestro corazón a Dios, para expresar nuestra gratitud, nuestras luchas y nuestros anhelos. So good, so good, so good. Get ready, cause Clear the Rack is on at your Nordstrom Rack store. Now through Monday, find incredible deals on Wear Now styles. On sale for even less at Nordstrom Rack. Take an extra 25% off red tag clearance throughout the store from brands like Free People, Steve Madden, Vince, and more. All sales final. The best stuff goes fast. So shop this sale at Nordstrom Rack today. Please see NordstromRack.com or ask a store associate for details. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla Apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. En la oración, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se nos promete en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Esta paz es una señal de que estamos en comunión con Dios y de que estamos confiando en su cuidado. Finalmente, conocer al Señor implica un deseo profundo de compartir su amor y su mensaje con otros. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, Pablo nos dice: «Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros». Cuando conocemos verdaderamente a Dios, no podemos quedarnos callados. Su amor nos impulsa a compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que aún no lo conocen. A medida que buscamos conocer verdaderamente a Dios, enfrentamos una serie de obstáculos que pueden alejarnos de una relación profunda y genuina con Él. Estos obstáculos no siempre son obvios y muchas veces se infiltran en nuestra vida de manera sutil, apartándonos de ese conocimiento íntimo al que Dios nos llama. Para crecer en nuestra relación con el Señor, es crucial identificar y superar estos impedimentos que nos limitan y obstaculizan nuestra comunión con Él. Uno de los primeros obstáculos es la falta de un verdadero arrepentimiento. La Biblia enseña que Dios es santo y que no puede habitar en medio del pecado.
en Isaías capítulo 59, versículo 2, se nos dice: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando no reconocemos nuestras faltas y no buscamos el perdón de Dios, nos distanciamos de Él. El pecado sin arrepentimiento endurece nuestro corazón y nos impide experimentar la comunión con el Señor, pues estamos cegados por nuestras propias iniquidades. Otro obstáculo común es la autosuficiencia. Muchos creen que pueden vivir su vida sin depender de Dios, confiando en sus propias habilidades y recursos. Sin embargo, Proverbios capítulo 3, versículo 5, nos exhorta a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino a confiar plenamente en el Señor. La autosuficiencia nos lleva a un estado de orgullo en el cual creemos que no necesitamos a Dios en nuestras decisiones diarias ni en nuestros desafíos. Este obstáculo nos impide conocer al Señor, pues rechazamos su guía y su ayuda. Y en cambio, dependemos de nosotros mismos. Este tipo de actitud nos aleja de una relación íntima con Dios, ya que Él desea que reconozcamos nuestra necesidad de su presencia en cada aspecto de nuestra vida. La falta de humildad es otro impedimento serio para conocer a Dios verdaderamente. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, leemos: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es un muro que nos separa del Señor, porque nos hace pensar que somos autosuficientes y no necesitamos de su dirección. La humildad, en cambio, nos permite acercarnos a Él con un corazón sincero y dependiente, reconociendo nuestra debilidad y necesidad de su gracia. Sin esta humildad, es imposible conocer a Dios en su plenitud, ya que el orgullo nos impide someternos a su voluntad y aceptar su corrección. Otro obstáculo significativo es la distracción y el afán por las cosas del mundo. En Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42, Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En este pasaje, Jesús nos enseña que estar ocupados con las preocupaciones del mundo puede alejarnos de lo que realmente importa, nuestra relación con Él. La distracción y el afán por los asuntos terrenales nos roban el tiempo y la atención que podríamos dedicar a conocer mejor a Dios. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están constantemente enfocados en asuntos temporales, nuestra conexión con el Señor se debilita. Además, la falta de tiempo para la oración y la meditación en la palabra de Dios es otro obstáculo que limita nuestro conocimiento de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 105, se nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no dedicamos tiempo a estudiar y meditar en las Escrituras, estamos rechazando la luz que Dios quiere darnos para caminar en su verdad. La falta de oración y lectura de la Biblia nos deja espiritualmente débiles y nos priva de la revelación y la dirección divina. No podemos conocer a Dios sin pasar tiempo en su presencia y sin escuchar su voz a través de su palabra. La falta de una vida devocional constante nos aleja de una comunión verdadera con el Señor. El materialismo y el amor por las riquezas también constituyen un gran obstáculo. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 24: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nuestro corazón está apegado a las posesiones materiales, nos es difícil buscar a Dios con sinceridad y entrega total. El materialismo crea una barrera entre nosotros y el Señor, porque nos enfoca en lo terrenal en lugar de lo eterno. Nos hace perder de vista lo que realmente importa y nos impide experimentar la plenitud de una relación con Dios. Otro obstáculo es la falta de perdón hacia los demás. En Marcos capítulo 11,
versículo 25, Jesús nos instruye: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La falta de perdón endurece nuestro corazón y nos impide recibir el amor de Dios en su totalidad. No podemos acercarnos a Dios si guardamos rencor y amargura hacia los demás, porque el Señor nos llama a amar y perdonar como Él nos ha perdonado. La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también nos consume internamente, llenándonos de resentimiento y obstaculizando nuestra paz espiritual. El temor al rechazo o al juicio de los demás es otro impedimento que muchas veces nos aparta de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 43, se menciona que muchos de los principales líderes creían en Jesús, pero no lo confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Custom window treatments are a small upgrade that have a big impact. No better time to shop than now at Blinds.com's Memorial Day Mega Sale. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day Mega Sale now. Save up to 50% site-wide, plus a free measure. Rules and restrictions may apply. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Cuando buscamos la aprobación de las personas más que la aprobación de Dios, nos alejamos de una relación sincera con Él. Este temor nos lleva a actuar de manera superficial y a vivir una fe que depende de las opiniones de otros, en lugar de una fe auténtica y comprometida con el Señor. Conocer a Dios implica ser valientes y dispuestos a poner su gloria por encima de la opinión de los hombres. La incredulidad y la duda también son grandes obstáculos para conocer a Dios verdaderamente. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad nos impide experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Cuando dudamos de su palabra o de su amor, ponemos una barrera entre nosotros y el Señor. Dios nos llama a confiar en Él completamente, a creer en sus promesas y a vivir con una fe firme, porque sólo así podemos experimentar su fidelidad y conocerle en profundidad. Finalmente, uno de los mayores obstáculos es el desconocimiento de la palabra de Dios. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, Dios lamenta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No podemos conocer verdaderamente a Dios si no conocemos su palabra, ya que ella es su revelación para nosotros. La falta de conocimiento de las Escrituras nos deja vulnerables a doctrinas erróneas y a una fe superficial. Cuando no conocemos lo que Dios nos dice en su palabra, somos como hojas movidas por el viento, sin una base firme en la verdad. Para vencer este obstáculo, es necesario estudiar, meditar y aplicar la Biblia en nuestra vida diaria, pues en ella encontramos la dirección, el consuelo y la sabiduría de Dios. Cada uno de estos obstáculos puede ser superado con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos llama a acercarnos a Él con un corazón sincero y dispuesto a abandonar cualquier cosa que nos aleje de su presencia. A medida que identificamos estos impedimentos en nuestra vida, podemos pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para vencerlos y para crecer en nuestra relación con Él. Porque Él ha prometido en Santiago, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.
Después de identificar los obstáculos que nos impiden conocer a Dios verdaderamente, es esencial comprender el camino que nos conduce a una relación auténtica y profunda con el Señor. Dios no se oculta de aquellos que lo buscan con un corazón sincero, sino que, al contrario, promete revelarse a aquellos que desean conocerlo. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, Dios nos da una promesa clara. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para conocer verdaderamente a Dios, debemos recorrer un camino de búsqueda genuina, obediencia, fe y comunión constante. Un paso fundamental en este camino es desarrollar una vida de oración sincera y constante. La oración no es solo una forma de presentar nuestras necesidades ante Dios, sino un medio para cultivar una relación íntima con Él. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos enseña: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Jesús nos muestra que la verdadera oración ocurre en la intimidad, donde abrimos nuestro corazón a Dios y nos acercamos a Él con sinceridad. La oración nos permite escuchar su voz, recibir su paz y experimentar su amor. A través de ella, aprendemos a depender de Dios y a confiar en su voluntad. Otro elemento esencial en este camino es el estudio y la meditación en la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de su carácter, su voluntad y sus promesas. Y a través de ella, podemos conocer a Dios de una manera profunda y verdadera. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos guía en la dirección correcta. Meditar en las Escrituras no es solo leer de manera superficial, sino reflexionar, permitir que cada versículo penetre en nuestro corazón y transforme nuestra mente. Al estudiar la Biblia, el Espíritu Santo nos revela el carácter de Dios, su amor, su justicia y su misericordia, y nos ayuda a aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Además de la oración y el estudio de la Biblia, el arrepentimiento es un aspecto crucial en el camino hacia un conocimiento verdadero de Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos promete: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». El arrepentimiento genuino nos permite acercarnos a Dios con un corazón limpio, reconociendo nuestras fallas y permitiendo que su gracia nos transforme. Un corazón arrepentido es un corazón dispuesto a ser moldeado por Dios y a recibir su amor sin barreras. El arrepentimiento no solo nos limpia, sino que también abre la puerta a una relación más profunda y sincera con el Señor. La obediencia es otro aspecto fundamental en este camino. Jesús nos dice en Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Conocer a Dios no es solo saber quién es Él, sino vivir de acuerdo con su voluntad. La obediencia a su palabra es una expresión de nuestro amor y devoción hacia Él. Cuando obedecemos, demostramos que confiamos en su sabiduría y que estamos dispuestos a someter nuestra vida a su dirección. Esta obediencia no es una carga, sino un gozo, porque al seguir los mandamientos de Dios, experimentamos su paz y su guía en cada aspecto de nuestra vida. La obediencia nos lleva a un conocimiento más profundo de Dios, pues a medida que caminamos en sus caminos, Él se revela aún más a nosotros. La humildad también es esencial para conocer verdaderamente a Dios. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». La humildad nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios y nos abre a recibir su gracia y su dirección. Un corazón humilde no busca su propio interés, sino que se somete a la voluntad de Dios y reconoce que sin Él nada podemos hacer. La humildad nos acerca a Dios, porque Él se deleita en aquellos que reconocen su grandeza
y dependen completamente de su guía y su amor. Un espíritu humilde es sensible a la voz de Dios y está dispuesto a aprender de Él. El temor de Dios es otro principio esencial para conocerle de verdad. En Proverbios, capítulo 1, versículo 7, se nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este temor no es miedo, sino un profundo respeto y reverencia por la santidad de Dios. Reconocer su santidad y su poder nos lleva a vivir con un corazón que desea honrarlo en todo momento. El temor de Dios nos protege del pecado y nos motiva a vivir de una manera que le agrada. Cuando tememos a Dios, somos conscientes de su presencia en cada área de nuestra vida y buscamos actuar de acuerdo con su carácter y su justicia. La fe es igualmente importante en este camino hacia un conocimiento verdadero de Dios. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leemos: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la confianza inquebrantable en que Dios es quien dice ser y que cumple sus promesas. Sin fe es imposible conocer a Dios, porque la fe nos lleva a acercarnos a Él y a confiar en su bondad, incluso cuando no entendemos todos sus caminos. A través de la fe, podemos ver la mano de Dios en nuestra vida y experimentar su fidelidad y su amor. La fe nos impulsa a seguir adelante en nuestra relación con Él, confiando en que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros. Otro aspecto esencial en el camino hacia un conocimiento profundo de Dios es la comunión con otros creyentes. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros cristianos nos permite crecer en nuestra fe, recibir ánimo y apoyo, y aprender más sobre Dios a través de las experiencias y el testimonio de otros. Cuando compartimos nuestra fe y escuchamos las historias de cómo Dios ha obrado en la vida de otros, somos fortalecidos y motivados a seguir buscando a Dios con un corazón sincero. Finalmente, la gratitud es una actitud que nos acerca a un conocimiento verdadero de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos permite ver la bondad y la fidelidad de Dios en cada situación, incluso en los momentos difíciles. Un corazón agradecido reconoce las bendiciones de Dios y su mano protectora en cada aspecto de nuestra vida. A través de la gratitud, podemos acercarnos a Dios con humildad y adoración, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Cada uno de estos elementos: oración, estudio de la palabra, arrepentimiento, obediencia, humildad, temor de Dios, fe, comunión y gratitud, nos conduce a un conocimiento más profundo y verdadero de Dios. A medida que cultivamos estos principios en nuestra vida, Dios se revela a nosotros y nos permite experimentar su amor, su paz y su guía. Él nos invita a un camino de relación continua, donde cada día podemos conocerle más y ser transformados por su presencia. Este camino no siempre es fácil y requiere de disciplina, dedicación y un deseo sincero de buscar a Dios. Pero la recompensa es grande, pues conocer a Dios es el mayor tesoro que podemos tener en esta vida. Cuando una persona realmente conoce al Señor, esta relación con Dios se manifiesta a través de frutos visibles y tangibles en su vida. Estos frutos son evidencias de una transformación interna producida por el Espíritu Santo y demuestran que esa persona no solo ha recibido información sobre Dios, sino que ha sido cambiada profundamente por su presencia y su amor. Jesús nos enseñó que podemos reconocer a las personas por sus frutos. En Mateo, capítulo 7, versículo 16, Él dice: por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esta declaración subraya que el verdadero conocimiento de Dios produce en nosotros cambios profundos que se reflejan en nuestra conducta, nuestras palabras y nuestras decisiones. El primer fruto que se manifiesta en aquellos que conocen verdaderamente al Señor es el amor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, se nos exhorta: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este amor no es solo un sentimiento pasajero, sino una actitud constante de compasión, misericordia y servicio hacia los demás. Aquel que conoce a Dios ama sin esperar nada a cambio, tal como Jesús nos enseñó. Este amor se extiende incluso hacia nuestros enemigos, como Jesús nos instruyó en Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este amor es el reflejo de Dios en nuestras vidas, y es un testimonio de su obra transformadora en nosotros. Otro fruto evidente en la vida de quien conoce a Dios es el gozo. Este gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la paz y la seguridad que provienen de saber que Dios está con nosotros. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este gozo es una señal de que hemos encontrado en Dios nuestra verdadera fuente de satisfacción y de que confiamos en su plan, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. El gozo que experimentamos como fruto de nuestra relación con Dios es un testimonio de que Él es suficiente y de que su presencia en nuestra vida nos llena de paz y contentamiento. La paz es otro fruto esencial que se manifiesta en aquellos que conocen al Señor. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz es una tranquilidad interna que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios y en su fidelidad. Quienes conocen verdaderamente a Dios pueden experimentar esta paz incluso en medio de la adversidad, sabiendo que Él está en control y que su amor por nosotros es inquebrantable. Esta paz también nos permite ser pacificadores, buscando siempre la reconciliación y el entendimiento, tal como Jesús nos llama a hacer en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otro fruto importante es la paciencia, que se desarrolla en aquellos que conocen a Dios y confían en su tiempo perfecto. La paciencia es la capacidad de esperar en Dios, de soportar las pruebas con fe y de mantener la calma ante la adversidad. En Colosenses, capítulo 3, versículo 12, Pablo nos exhorta a revestirnos de paciencia, junto con otras virtudes. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La paciencia demuestra que confiamos en los tiempos de Dios y que no nos desesperamos, sino que esperamos con fe en que su voluntad se cumplirá en el momento adecuado. La benignidad y la bondad también son frutos que se manifiestan en aquellos que conocen verdaderamente al Señor. En Gálatas, capítulo 6, versículo 10, Pablo nos anima: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La benignidad se refleja en nuestra disposición a ayudar a otros, a actuar con compasión y a mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. La bondad, por su parte, es una virtud que nos impulsa a actuar de manera justa y misericordiosa, sin esperar reconocimiento o recompensa. Estos frutos son el reflejo del carácter de Dios en nosotros y demuestran que su amor nos ha transformado y nos ha dado un corazón dispuesto a hacer el bien. La fe
es otro fruto que caracteriza a aquellos que conocen a Dios. Esta fe es una confianza firme en el Señor, una certeza de que Él es fiel y cumple sus promesas. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquellos que conocen a Dios no solo creen en su existencia, sino que confían plenamente en su carácter y en su palabra. Esta fe se fortalece a través de las pruebas y nos permite vivir con esperanza y seguridad, sabiendo que Dios está con nosotros y que nada escapa de su control. La mansedumbre es otro fruto que caracteriza a aquellos que conocen a Dios. La mansedumbre no es debilidad, sino una fuerza controlada, una disposición para actuar con humildad y serenidad, incluso cuando enfrentamos oposición o provocación. En Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesús dice: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». La mansedumbre nos permite reaccionar con calma y compasión, en lugar de dejarnos llevar por la ira o el orgullo. Es una actitud que refleja la humildad de Jesús y su disposición a someterse a la voluntad del Padre en todo momento. El dominio propio es otro fruto del Espíritu que se manifiesta en quienes conocen a Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, leemos: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». El dominio propio es la capacidad de controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones, de manera que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y evitar caer en tentaciones. Este fruto es una señal de que hemos sido transformados por el Espíritu Santo y de que estamos dispuestos a someter nuestros deseos y nuestras pasiones a la dirección de Dios. Además de estos frutos mencionados en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, aquellos que conocen a Dios también manifiestan el fruto de la santidad. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios nos llama a ser santos diciendo: «Sed santos, porque yo soy santo». La santidad es el reflejo de una vida apartada para Dios, una vida que busca agradarle en todo momento y que evita el pecado. Quienes conocen verdaderamente a Dios desean vivir en santidad no por obligación, sino por amor a Él y por gratitud por su gracia y su perdón. La santidad es una señal de que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y de que nuestra vida está alineada con los principios y los valores de su palabra. Finalmente, quienes conocen al Señor también manifiestan el fruto del servicio. En Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús nos dice: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Aquellos que conocen a Dios entienden que su llamado es a servir a los demás, a seguir el ejemplo de Cristo, que entregó su vida por amor. El servicio es un fruto que demuestra que hemos sido tocados por el amor de Dios y que estamos dispuestos a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Servir a los demás es una expresión de nuestra fe y una manifestación del carácter de Dios en nosotros. Estos frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, la santidad y el servicio, son evidencias de una relación genuina y profunda con Dios. Cuando conocemos verdaderamente al Señor, estos frutos se desarrollan en nosotros y nos permiten reflejar su amor y su carácter al mundo que nos rodea. Llegamos a un punto fundamental en este camino de reflexión sobre el conocimiento verdadero de Dios. Hemos explorado lo que significa conocerlo, los obstáculos que nos alejan de una relación genuina, el camino hacia un conocimiento profundo y los frutos que se manifiestan en quienes viven esa relación íntima con el Señor. Ahora, es momento de considerar lo que este conocimiento nos exige: un llamado a la transformación de vida, una entrega total que refleje en cada aspecto de nuestro ser la luz y el amor de Dios. La palabra de Dios nos llama a una renovación completa de nuestro entendimiento. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta diciendo: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo nos muestra que conocer a Dios verdaderamente implica un cambio profundo en nuestra manera de pensar y en nuestra perspectiva de vida. No podemos seguir siendo los mismos después de encontrarnos con el Dios vivo. Nuestro carácter, nuestras prioridades y nuestros deseos deben alinearse con su voluntad, de manera que reflejemos su amor y su santidad al mundo. Este llamado a la transformación es un llamado a la santidad, un llamado a apartarnos de aquello que no agrada a Dios y a vivir una vida que honre su nombre. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, se nos instruye: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». La santidad no es una opción para quienes desean conocer a Dios. Es una necesidad, una respuesta natural al amor y la gracia que Él nos ha dado. Al vivir en santidad, estamos demostrando que nuestro conocimiento de Dios no es superficial, sino que ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón, transformando nuestra vida desde adentro. Otro aspecto fundamental de este llamado a la transformación es la disposición a ser luz en medio de las tinieblas. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos instruye: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este versículo nos recuerda que nuestra vida debe ser un testimonio del poder transformador de Dios. Cuando conocemos verdaderamente al Señor, no podemos ocultar su luz. Ella se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestra manera de tratar a los demás. Ser luz implica vivir con integridad y compasión, ser un reflejo del amor de Dios en un mundo necesitado de esperanza. La transformación de vida que proviene de conocer a Dios también se manifiesta en la forma en que amamos y perdonamos a los demás. En Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús nos da un mandamiento nuevo. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. El amor que recibimos de Dios no puede quedarse en nuestro interior. Debe ser compartido con quienes nos rodean, especialmente con aquellos que nos han ofendido o que necesitan perdón. Este amor es un testimonio de que hemos sido transformados por la gracia de Dios y de que hemos entendido que, así como Él nos ha perdonado, debemos perdonar y amar a los demás sin reservas. La humildad es otro elemento esencial en esta transformación de vida. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo nos exhorta: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Conocer a Dios nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Él y a vivir con una actitud de humildad, sabiendo que todo lo que tenemos y somos proviene de su gracia. La humildad nos permite poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y vivir de acuerdo con el ejemplo de servicio que Jesús nos dejó. Este llamado a la transformación también incluye la obediencia. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús declara: Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a Dios es una muestra de nuestro amor y nuestra devoción hacia Él. No se trata de una obediencia por obligación, sino de un deseo genuino de agradar a aquel que nos ha amado y redimido. La obediencia es la respuesta natural de un corazón que ha sido tocado por el amor de Dios y que desea vivir conforme a su voluntad. Al obedecer a Dios, mostramos que su palabra tiene autoridad en nuestra vida y que estamos comprometidos a vivir de acuerdo con sus principios. La confianza en Dios también es un aspecto clave en esta transformación de vida. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Conocer a Dios nos lleva a confiar plenamente en Él, a depender de su sabiduría y su dirección, en lugar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esta confianza nos permite enfrentar la vida con paz y seguridad, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y que su voluntad es perfecta. La confianza en Dios nos libera del miedo y la ansiedad y nos permite vivir con la certeza de que estamos en sus manos. La transformación que Dios nos llama a vivir también se refleja en nuestra disposición a compartir su mensaje con otros. En Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús nos da la gran comisión: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquellos que conocen verdaderamente a Dios no pueden guardar para sí mismos el mensaje de salvación. Sienten la necesidad de compartirlo con aquellos que aún no han tenido un encuentro con Él. La transformación de vida incluye un corazón dispuesto a llevar el amor y la verdad de Dios a todos los rincones del mundo, para que otros también puedan experimentar su gracia y su misericordia. Responder a este llamado a la transformación de vida no es fácil. Requiere compromiso, perseverancia y una búsqueda constante de la presencia de Dios. Sin embargo, la recompensa es grande, porque vivir en comunión con Dios y reflejar su amor en nuestra vida nos llena de paz, gozo y propósito. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús nos dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no se refiere solo a las bendiciones materiales, sino a una vida plena en el Espíritu, una vida en la que experimentamos la plenitud de la paz, el amor y la presencia de Dios. Dios nos llama hoy a dejar atrás el viejo hombre, a renunciar a nuestra vida pasada y a caminar en novedad de vida. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, Pablo nos insta a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este llamado a una nueva vida es un recordatorio de que Dios no solo desea que lo conozcamos de manera intelectual, sino que permitamos que su espíritu nos transforme y nos guíe en cada aspecto de nuestra existencia. Que cada uno de nosotros responda a este llamado con un corazón dispuesto, buscando conocer a Dios en profundidad y permitiendo que su amor nos transforme. Porque cuando conocemos verdaderamente a Dios, no podemos quedarnos igual. Su luz y su gracia nos llevan a vivir una vida que refleja su gloria y que impacta a quienes nos rodean. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.